Pues muchísimas gracias, doctora Marelli, una excelente plática como siempre. Y hay aquí algunas preguntas que permíteme, creo que me voy a tener que salir un poquito a lo mejor de la pantalla para poder leer las preguntas. Tienes muchas felicitaciones por la plática, pero vamos a leer las preguntas y no sé si me alcancen a ver todavía, pero bueno. Una de las preguntas dice, actualmente es más común el uso de cristal que el de cannabinoides en hospitales pequeños. ¿Son los mismos efectos secundarios que provocan en el organismo? Sí, últimamente hemos visto mucha adicción del cristal y no es el mismo, ya que el cristal no actúa en receptores cannabinoides como tal. Más bien, el cristal tendría un efecto similar al de la cocaína. Sería más a nivel cardíaco, taquicardia, hipertensión, activación del sistema simpático, pero por la vía noradrenérgica y no tanto tendríamos actividad de dopamina ni tendría ahí ninguna actividad de serotonina. Entonces es más similar al de la cocaína. Con sistema endocannabinoide no tendría una actividad como tal el cristal. Sin embargo, por ejemplo, hablando Fíjate, directamente de cristal y cannabinoides, eso sí, se está haciendo actualmente en el Centro contra las Adicciones del Fray Bernardino. Están destetando o están quitando adicción, por ejemplo, a cristal o cocaína con CBD. excelente. Bueno, tú eres, mucha gente yo creo que debe saberlo, pero tú eres una investigadora desde hace muchos años de esto de los cannabinoides y tienes pues mucha experiencia en esto. Si bien farmacológicamente nos enfrentamos a un paciente con trauma que farmacocinética y farmacodinámicamente ya traen alterado todo el sistema por el trauma y adicionarle todo esto que tú mencionaste, el consumo agudo y crónico, pues es muy interesante conocer los efectos que vamos a esperar inmediatos, mediatos o incluso tardíos, como lo mencionaste, cuando es el consumo agudo. Por eso, pues sí es bien importante conocer todas estas respuestas farmacológicas que va a tener el paciente. Y otro comentario, bueno, malamente subdiagnosticada en nuestro país, esta es la ciencia anestésica y la importancia y justificación del por qué es importante el uso preanestésico de antidoping en pacientes con sospecha o conocimiento de uso de cannabis y otras sustancias, comenta el doctor Ricardo Iván Pérez. Sí, justo ahí cuando tenemos este tipo de consumos, sobre todo los pacientes que tienen un consumo intermitente y que no es el paciente que ya es adicto o el paciente que empieza a probarlo, sino el que de manera como el alcohol a veces que lo toman, lo consumen de manera social, es donde se vuelve más un reto anestésico y tenemos que implementar el arte de la anestesia. Y por eso es que, por ejemplo, no solamente el sistema endocannabinoide aplica el principio de ricitos de oro, sino también nosotros como anestesiólogos de esta sopa está muy caliente, la voy a enfriar, esta sopa ya está muy fría, la voy a entibiar, porque realmente creo que ante cualquier paciente con un grado de intoxicación con cualquier sustancia es un reto poder manejar la hemodinamia, pero específicamente el paciente que consume cannabinoides, más porque actúa directamente en centros de neurotransmisión y tenemos actividad directa en serotonina, noradrenalina y acetilcolina. Y entonces también vamos a tener ahí competencia con GABA y con el sistema opioide, y es donde generalmente a nosotros solo se nos traduce en una hiperalgesia en el postquirúrgico, pero esa hiperalgesia va más allá de todo eso y tiene que ver con los sistemas de neurotransmisión. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado qué combinaciones farmacológicas hacemos, hasta cuándo, la tolerancia que vamos a tener, por ejemplo, a la bradicardia, que luego le tenemos miedo y veíamos y atropinizábamos. Hay veces que simplemente solamente es como de broma, algunos maestros llegan a decir mejor apago el monitor para no espantarme porque ya está acostumbrado a estar bradicárdico y es secundario a su consumo crónico. Entonces, tenemos que saber hasta cuándo tener tolerancia a ciertas cosas y cuándo actuar, y ahí es donde se complica el escenario cuando tenemos este tipo de abuso de sustancias. Es cierto. Y algo bien importante.
de tener cuidado con el consumo de estas sustancias. No sabemos realmente cuál es la sustancia que consume el paciente hablando de cannabinoides, porque si bien puede decirte, pues es que yo siembro, o pacientes pueden decir, pues yo siembro mi plantita y yo la consumo. O lo que tú dijiste, pacientes geriátricos que está, o población joven también, que consume gomitas, pero no sabemos cómo se hacen estas dichosas gomitas que contienen y cuál es la sustancia verdadera que contienen de los cannabinoides. Entonces, realmente no nos sabemos a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y eso es bien importante. Y otra pregunta muy interesante del doctor René Rico dice, en cuanto a la modulación del dolor y la degradación de la anandamida, para la sinergia nos habla del uso de rofecoxib o nimesulida, ambos medicamentos retirados del mercado actual en México. ¿Podría ser una opción el uso de parecoxib en la actualidad? Sí, totalmente. De hecho, eso lo puse tal cual porque así venía en el estudio. Es un estudio muy interesante. Sin embargo, pues precisamente para poder atacar esa vía de los COX y evitar la degradación de la anandamida, los AINES que son selectivos de COX-2 van a ser los que más nos ayuden, pero ya sabemos que estos van a tener implicaciones o cardíacas o renales. Entonces, podríamos tener un aumento en esta inhibición de degradación de anandamida mediante diclofenaco o ketoprofeno, pero ahí está el riesgo cardiovascular. Si el paciente ya tiene riesgo por ser consumidor de cannabis, pues diclofenaco quedaría descartado. Parecoxib puede ser una muy buena opción. Paracetamol en este caso no porque pues como tal no nos va a inhibir las COX, más bien paracetamol es, dentro de las últimas investigaciones, actúa más en sistema endocannabinoide y TRPVs, entonces como tal en COX sería parecoxib, ibuprofeno, que es uno de los que también tiene alta potencia para inhibirla, nos podrían ayudar y tendrían un perfil de seguridad ante un paciente de trauma. Ok, pues tienes muchos más, bueno, tienes mensajes de saludos, de agradecimientos y de felicitaciones de Durango, de Alvarado, Veracruz, y comentarte que pues no solamente se conectaron médicos de aquí de México, sino también se conectaron de Costa Rica, de Chile, de muchos otros lugares de Latinoamérica. Y bueno, creo que era la última pregunta. Yo quiero agradecerte muchísimo toda esta maravillosa plática que de verdad yo te considero a ti una super experta en el manejo de todas estas sustancias, tanto en paciente consumidor de cannabis digo, agudo, crónico, crónico agudizado, y aparte también de sustancias muy específicas para el tratamiento farmacológico de algunas entidades, pero bien indicado, con investigación y con evidencia. Yo quiero agradecerte, sabes que para mí te admiro muchísimo y aparte por parte de la Sociedad Mexicana de Anestesiología en Trauma, pues de coordinada que la presidenta es la doctora Erika Vega y toda la mesa directiva. Te agradecemos mucho que te hayas dado este tiempo de presentarnos esta plática y pues muchísimas gracias a ti y a todos los asistentes. Eh, Estamos en contacto para próximas pláticas que sigue siendo muy interesante y pues te agradecemos mucho y no se vayan a ir por favor porque la doctora Erika Vega, presidenta de la SOMAT, les va a dar ahí por otros informes importantes. Mare, muchísimas gracias, buenas noches, de que vas a guardia, con mucho cuidado. Te agradezco con todo mi corazón. Y Gracias, muchas gracias a ustedes, a todos los que se conectaron y escucharon. gracias, Mari.